manifestaba antes, hay que primeramente aprender a perdonar. ¿Por qué primeramente tenemos que aprender a perdonar? Porque es un mandato. Padre, perdóname, como yo también perdono a ti que me ofendió. Entonces, si no aprendemos a perdonar a aquel que nos ofendió, ¿cómo vamos a creer que el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida? Pastor, hábleme de hoy en día, cómo estamos siendo nosotros, la membresía. Yo sé que usted viene de los años, aleluya, donde se conocía el verdadero poder de Dios, donde Dios se manifestaba, donde no había tanta rencilla dentro del pueblo, donde había una condomina, los hermanos, tanto los músicos, aleluya, las diaconías y las cosas. Dígame usted, ¿qué ha pasado hoy en día que se ha perdido esa conexión con el Espíritu Santo? Que yo siempre he entendido que el Espíritu Santo es lo más fundamental en el ser humano. Y una iglesia sin el poder del Espíritu Santo escasea muchas cosas, los milagros, los prodigios, palabras proféticas, llamados proféticos. ¿Qué ha pasado hoy en día, pastor? Que quizás yo sé que usted se siente triste y le aflige muchas cosas que está viendo hoy en día dentro del pueblo de Dios. Mira, lo que sucede es que realmente estamos viviendo tiempos donde la misma escritura enseña, en el libro de Apocalipsis, hay un texto muy conocido y es que dice la escritura, cuando el ángel está hablando al profeta Juan, dice, porque tengo algo contra ti, hablando de la iglesia de la Odisea, porque tengo algo contra ti, que has perdido o has dejado tu primer amor. Entonces, lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, y muchas veces hacemos una comparación, una similitud de los tiempos de atrás a los tiempos de ahora. Lo que sucede es que en estos tiempos, el hombre y la mujer de estos tiempos, llamados ser siervos y siervas de Dios, se han enfocado más en las cosas terrenales, más que en las mismas cosas espirituales. Anteriormente el poder de Dios se movía con fluidez. Veíamos enfermos siendo sanados, paralíticos siendo levantados, veíamos personas siendo libertadas de la cautividad, de las cadenas, por el poder de Dios. Pero veíamos también gente consagrada a la presencia de Dios. Veíamos gente con hambre de buscar a Dios. Veíamos gente con sed de buscar a Dios. Veíamos gente con el amor fraternal que se ha perdido hoy en día. Porque hoy en día no se mueve el poder de Dios como se movía en los tiempos atrás. Porque en los tiempos atrás, si bien nos enfocamos, había una unidad, había un núcleo de hermanos y hermanas que decían amarse unos a los otros. Pero, ¿qué sucede? En estos tiempos se ha perdido. ¿Sabe? Se ha perdido. Ahora mismo yo lo que busco como líder es que Dios me use más que a Pedro. Y Pedro busca que Dios lo use más que a Juan. Estamos viviendo fuerza en este tiempo. Nivel espiritual. Entonces, si vemos en los tiempos atrás y comparamos que Dios llama a un hombre llamado Pablo, y Dios lo llama para predicar a un pueblo gentil. Y Pablo hacía grandes maravillas, grandes milagros, que aún con los delantales de Pablo, los enfermos eran sanados. ¿Entiendes? Pero Pedro no lo envidiaba. No vemos un Pedro que esté envidioso por lo que Dios estaba haciendo con Pablo. ¿Usted me entiende? Pero está bien, Pablo escuchó que con la sombra de Pedro eran sanados los enfermos. Pablo tampoco envidió a Pedro. Ahora bien, ahora estamos midiendo como potencia, ¿sabes? Midiendo fuerza. Y por esa causa yo digo que el poder de Dios ha menguado. ¿Me entiendes? Porque el hombre ahora lo que anda buscando es ser él reconocido. No que el Espíritu Santo, no que el poder de Dios, no que la presencia de Dios traiga cambio a la vida del ser humano, sino que el ser humano me conozca a mí como un hombre que el cual Dios usa. ¿Sabe? Entonces, creo que no debe de ser así. Debe de ser, yo dar a entender que lo que
yo hago, lo hago porque Dios está en mí. Amén. Y cuando intentamos todo esto, que lo que hacemos lo hacemos porque Dios es quien nos guía y Dios es quien pone la palabra, entonces las cosas van a marchar diferentes. Amén. Amén. No, la palabra dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra de Dios. ¿Entiendes? Y como usted dice, mi pastor, que hoy en día, en este tiempo, hemos visto evangelistas, predicadores, y esas son una cosa que, aleluya, nos aflige al ver esas cosas, predicadores midiendo pulso, midiendo fuerza, que yo como quizás más que tú, que tengo quizás más función que tú. Aleluya, yo sé que tú estás esforzado en buscarle el poder de Dios, pero Dios no te ha llamado para que tú subestimes a otro, para que tú oprimas a otro. ¿Me entiendes? Porque cuando querían oprimir, aleluya, Saúl quería oprimir a David. Ya David era un grande en el mundo espiritual, ya te lo saben eso. Te están viendo como pequeño, pero tú eres grande en el mundo espiritual. Porque dice la palabra que Él vino a exaltar, aleluya, a aquellos que han sido humillados, aquellos, aleluya, a los pequeñitos. ¿Me entiendes? Dice aquellos que se creen sabios. Dice que Dios viene a exaltar a aquellos que se han menosado. ¿Me entiendes? Entonces, pastor, yo sé que usted le ha acontecido muchas veces que son cosas que a veces a través de las redes sociales quizás se para ver un video, y las cosas que están aconteciendo hoy en día. La iglesia hemos perdido en sí el primer amor, y quizás no en todo en su totalidad, porque yo sé que Dios tiene sus personas escogidas. Amén. Dios tiene sus personas y sus siervos y siervas seleccionadas para este último tiempo, personas que perdonen, personas que restauren. Pastor, antes yo veía dentro de la iglesia, porque yo fui cristiano de niño, aleluya, con arte, con bajo. Y antes que iba a la iglesia, se iba lleno del poder del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo, una cobertura. Hoy no, hoy dentro de la iglesia lo que hay es agolpeando un valor. Y este video no es para controversia, ni mucho nada para esto, sino para que nosotros reflexionemos, para que nosotros volvamos a entrar en el proyecto de Dios. Que volvamos a empezar en el diseño de Dios. La iglesia tiene un llamado esencial, aleluya, que debemos enfocarnos día tras día en esto. Aleluya, santo sea el Señor. Pastor, santo sea el Señor. Dígame usted, aleluya, cuáles son uno de los puntos más esenciales que hoy en día nosotros los cristianos debemos de dejar, cambiar o mejorar las partes para que el fervor del Espíritu Santo entre de nuevo dentro de nosotros. Uno de los puntos más esenciales que nosotros debemos de enfatizar y hacer énfasis. Ahí. El punto número uno, para que el poder de Dios vuelva a fluir como fluía en los tiempos atrás, es el perdón. Y te digo por qué es el perdón. Porque aún dentro del pueblo de Dios hay mucha rencilla en estos tiempos. Y hay mucha raíz de amargura. El espíritu de calumnia, mucho. Entonces, para que el poder de Dios se manifieste como se manifestaba antes, hay que primeramente aprender a perdonar. Amén. ¿Por qué primeramente tenemos que aprender a perdonar? Porque es un mandato. Padre, perdóname, como yo también perdono a aquellos que nos ofenden. Amén. Entonces, si no aprendemos a perdonar a aquel que nos ofendió, ¿cómo vamos a creer que el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida? Amén. Si no aprendemos a perdonar, porque cuando aprendemos a perdonar es cuando aprendemos a amar. Amén. Qué miseria. ¿Me está entendiendo? Entonces, amén. Entonces la Biblia dice que si yo no amo, yo no he conocido a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo se va a manifestar un Dios poderoso en mi vida, el cual yo no conozco? Porque la Biblia dice que si yo amo a Dios, debo de amar a mi hermano. Amén. Y si yo amo a mi hermano, le debo de perdonar. Entonces yo creo que una de las cosas más esenciales para que el poder de Dios se mueva en estos tiempos es aprender a perdonar. Es el punto número uno. El punto número dos es aprender, como dice el segundo libro de Corintios, capítulo 7, verso 1, que aprendamos a deshacer de nosotros todas las obras de la carne y de espíritu, y que nos santifiquemos en Dios, Amén. perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Porque si no perfeccionamos la santidad y el temor en Dios, ¿cómo vamos a creer
que el poder de Dios se va a mover en nuestra vida. Entonces yo creo que estas cosas son esenciales para que el poder de Dios se vuelva a mover. Y si aprendemos a perdonar, los de afuera no hay que predicarlo. Amén. Oiga esto, si aprendemos a perdonar, las personas que están afuera no hay que predicarle, porque con nuestro testimonio ellos van a decir: yo quiero ser como él, Amén. yo quiero ser como Joaquín, yo quiero ser como Alberto. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque Alberto, aún siendo maltratado, él sigue amando. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces creo que esto hace falta en este tiempo. El perdón, el punto más central dentro del pueblo de Dios es perdonarnos. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:3, aleluya, dice la palabra que si hay uno entre vosotros que no ofende, este varón justo. ¿Usted me está entendiendo? Que el perdón, si tú no perdonas a tu prójimo, ¿cómo tú quieres que te perdonen a ti? Jesús lo dice, aleluya, en la oración de oro. Él dice: Padre, perdónanos, ¿verdad? Debemos perdonar a quien no ofende para que nos perdonen a nosotros. Por eso la palabra dice: debemos hacer con los demás lo mismo que queramos que hagan con nosotros. ¿Tú me entiendes? Porque eso es tanto para allá como tanto para acá. Tú tienes que entender que así como te ofenden, tú también ofendes. Porque eso es lo que está pasando, Padre. Amén. Eso es lo que está pasando, mis pastores. Que hoy en día hay muchas personas que ellos piensan que son los únicos, son vituperados. Donde son ellos, lo mismo que también vituperan a otros, pero ellos no ven eso. Ellos nada más ven lo malo que le hacen a ellos, pero no ven lo malo que ellos hacen. Entonces, el arrepentimiento. Y yo te digo, pastor, que cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios, no fluye el perdón. Y perdón, que te interrumpo. Ay, Para Padre. venir un arrepentimiento, tenemos primeramente que experimentar el perdón. Amén. El perdón. Porque una persona soberbia no perdona. Y una persona soberbia no llega al arrepentimiento. Porque para poder llegar al arrepentimiento tiene que venir la humillación. Amén. Y para poder perdonar, tú tienes primeramente que aprender a humillarte. ¿Sabes? Porque cuando una persona soberbia nunca va a entender que él falló. Exacto. ¿Sabes? Que él también fue agravio de otro. Amén. No. Ahora, cuando nos humillamos, por eso dice la Biblia que debemos de humillarnos. ¿Sabes? Y cuando nosotros nos humillamos, entonces vamos a recibir la reflexión y vamos a aprender que perdonando podemos cambiar vidas. Amén. Que perdonando podemos transformar. Es así mismo. ¿No entiendes? Porque te voy a decir algo, muchas veces el delincuente de la esquina quiere conocer a Dios, pero en un momento dado el delincuente te ofendió, me ofendió, y él me ve que yo le paso por los hombros, y él va a decir: no, pero yo quiero convertirme, pero tengo un problema con el pastor de la iglesia. ¿Cómo voy y le digo que yo quiero a Cristo si el pastor no me habla? Ay, Padre. Por lo que yo le tomé, que no era mío, y lo tomé. Y él nunca me ha dicho: yo te perdono, pero yo quiero aceptar a Cristo. ¿Entiendes? Entonces, pero si aprendemos a perdonar y esa persona cometió un agravio y nosotros vamos y le decimos: te perdono. ¿Sabes? Me ofendiste, pero te perdono. Esa persona va a entender que realmente hay un Dios todopoderoso y que ese Dios es de amor y que ese Dios es transformador y que ese Dios cambia y que no importando la situación en la cual nos encontramos, si aprendemos a perdonar, Dios va a fluir en nuestra vida. Amén. Una de las cosas, pastores, que yo le tengo miedo y a la muerte. Sí, porque eso no avisa, mi hermano. Eso cuando dice viene, viene. Aleluya. Yo en otra ocasión, en estos días, tuve un agravio con dentro de una compañera de trabajo. Aleluya, un grupo de trabajo. Y comenzamos a hablar cosas. Y quizás no ofendimos. Y yo me sentí arrepentido por el Espíritu Santo. Automáticamente le tiré al WhatsApp. Le dije: mire, escúchame, yo sé que quizás es que me dice: escúchame tú también. Dice: gracias porque vi esa parte de ti. ¿Tú me estás entendiendo? Ella no vio que quizás también fue ella. Ella está viendo que el que era cristiano soy yo. Y que si yo me dormía con eso, me dice la palabra, que no dejemos dejar el enojo. ¿Me entiendes? Porque no vaya a ser mañana. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas es el perdonar. El perdonar es lo punto más céntrico, mi padre. Porque si no perdonamos, ¿cómo vamos a querer que nos perdone? De nada lo vale. De nada. Y muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, estamos dando el arrepentimiento a otro para que el otro se arrepienta, para que el otro esto, donde lo primero muchas veces tenemos que arrepentirnos somos nosotros. ¿Ustedes entienden? El pueblo de Dios tenemos que arrepentirnos.
¿Por qué? Porque nos hemos desenfocado del verdadero proyecto del Espíritu Santo, del verdadero punto central del Evangelio, que es perdonar, restaurar, edificar y transformar vidas. Nosotros tenemos una responsabilidad, que no se nos importa si el otro cayó o no cayó, si pecó o no pecó. Lo que nos importa es que nosotros lo levantemos, porque así mismo como nosotros levantemos eso, ¿qué será de nosotros? ¿Usted me está entendiendo? Porque que yo sé que eso es una cosa que está golpeando hoy en día el pueblo de Dios, pastores. ¿Me entienden? Porque nosotros es muy fácil yo darle arrepentimiento a otro, pero yo no me arrepiento de las cosas que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Y sí que nosotros estamos hablando por vuestro testimonio. Excusa que te interrumpo, yo siempre he dicho que nosotros como cristianos no podemos ser puente a otra persona. Dios mío. Y cuando te digo puente, es decir, si yo voy para una ciudad, Amén. y en la ciudad hay un río y el río está crecido, no hay forma de pasar. Amén. Pero de repente el gobierno viene y hace un puente. El puente le va a servir a muchos para pasar a la ciudad, pero el puente nunca va a poder llegar a la ciudad. Así hay muchos evangélicos en este tiempo que le están sirviendo como puente a muchos para llegar al cielo. Pero como no se han parado a reflexionar, no van a poder llegar al cielo. Amén. ¿Sabe algo? La Biblia dice que había un rey, y este rey se llamaba rey Nabucodonosor. Y este rey era soberbio, era orgulloso. Y la Biblia dice que Dios mandó sentencia sobre este rey, pero también mandó una sentencia de misericordia. Pero ¿cuándo iba a llegar la misericordia? Cuando este rey entendiera y reflexionara que aunque él era rey en la tierra, sobre él había un rey que era mayor, que era el rey Dios Todopoderoso. Así es. Entonces, muchas veces, por no reflexionar, por no entender, nos pasamos una eternidad en el campo comiendo hierba, donde podemos estar en el palacio siendo reedificados, renovados, restaurados por el poder de Dios y puestos nuevamente en el lugar donde Dios nos colocó. Entonces, hay esperanza para aquellos que han flaqueado, para aquellos que cayeron, para aquellos que han retrocedido y han dicho, no tengo la esperanza de ser restaurado, de ser puesto nuevamente en el lugar donde me encontraba. Hay esperanza. A falta del perdón. A falta del perdón. A falta del perdón, porque hay... ¿Yo me entiendes cómo estamos encajando de nuevo? Amén. Porque hay personas que quieren volver. Ellos admiten que lo hicieron mal, que se dejaron seducir por su propia concupiscencia, Amén. por los placeres y las concupiscencias de los juveniles. Pero ¿qué dicen? Yo quiero volver. Y eso no es la cosa que te estamos incentivando a que no sea piedra de ocasión para nadie, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el proyecto y dentro del proyecto yo sé que va a haber mucha estructura que edificar. ¿Usted me entiende? Dice que Él es nuestro alfarero y que nosotros somos el barro y todo el que está aquí tiene que ser capacitado por el Espíritu Santo. Yo sé que en su trayectoria se han encontrado con nuevos creyentes. Mire, yo soy muy celoso con eso de los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes no cualquiera que puede dar un consejo. Dios mío. Y para. A los nuevos creyentes no es cualquiera que puede ser padre espiritual y mentor espiritual para ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser capacitado por el Espíritu Santo. Porque si tú tienes una mente mediocre, aleluya, recuerda algo, que nosotros venimos a los caminos del Señor. Y Dios va transformando nuestra vida y va cambiando cosas al pasito. Yo me molesto, aleluya, en ese sentido de la palabra. Porque hay personas que vienen un nuevo creyente a la iglesia y tienen que yo suelte toda a la ligera. Nadie cambia por sí mismo. Tiene que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Yo lo creo así, de igual manera. Yo creo que nadie cambia por su propia cuenta. Yo digo que la persona cambia porque ha tenido un encuentro espiritual con Dios. Es el punto número uno. Amén. Inmediatamente la persona viene a la iglesia es porque siente una fuerza superior a la de él, ¿sabe? Amén. Que lo está impulsando. La Biblia dice que no fue que nosotros vinimos a él, sino fue que él nos escogió. Dios mío. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, tenemos que, cuando Dios nos escoge y nos lleva al lugar, tenemos que encontrar una persona correcta. Amén. ¿Sabe? Una persona que sepa lidiar. La Biblia dice que al nuevo creyente debemos darle leche. Es decir, el nuevo creyente es como un bebé recién nacido. Sí. No sabe caminar, no sabe hablar. Y si lo dejo, fácilmente cuando llegue lo encuentro sin vida. Porque ¿cómo se levanta a comer? Ahora tengo que darle leche.
leche espiritual Y no adulterada. y no adulterada. Ahí está la cosa. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿cómo no adulterada? Enseñar las palabras tal como están. Amén. Y que conozca a Jesucristo como el verdadero camino que lleva al Padre. ¿Usted me entiende? Amén. Entonces, la persona, tanto el pastor como el maestro, como el líder, aún el evangelista, que es la persona de fuego, de afuera, de la calle, para traer las almas, aún tiene que estar capacitado para lidiar con una persona nueva, creyente en el camino. Amén. ¿Sabe? Aleluya. Pastor, yo estoy viendo algo dentro de este pueblo. Y es que muchas veces, si usted me invita a una campaña, ¿cuál es el deber? Que si usted me invita al respecto de un tema, yo tengo que proyectarme que el mensaje que voy a dar es para las almas. Y esta falta de madurez, todo aquel que corrija a un pueblo delante de una multitud, que no tiene una capacitación por el Espíritu Santo. Y yo estoy viendo eso mucho en este día, mi pastor. Porque si usted me invita a una campaña, yo tengo que enfatizarme, que usted me dice, buscando las almas para Cristo. Yo tengo que buscar algo en globalizando para traer las almas. Ya después lo que hay que resolver dentro de la iglesia se resuelve dentro de la iglesia. Porque lo que estamos pasando es que lo estamos tirando los trapitos al sol y trayendo más problemas y difamando el evangelio de una u otra manera. Disculpa que te interrumpa. Por eso te abrí al principio, cuando me preguntaste que realmente cómo fue mi llamado al pastorado. Y hice énfasis de un líder llamado Plutarco Hernández, luego mencionó su nombre, conocido como Eddie Hernández. Y primeramente, antes de yo salir a dar un mensaje a la calle, Dios mío. yo fui instruido por ese líder. Amén. Y ese líder me enseñó y me capacitó. Y una de las enseñanzas que ese líder me enseñó es que un mensaje de la iglesia o un mensaje del pueblo, yo no puedo llevarlo a una esquina de una calle a predicarlo, ni a una esquina de un sector. En primer lugar, yo siempre he entendido y lo aprendí a través de ese líder, que el mensaje de la iglesia es de la iglesia y el mensaje del mundo es para el mundo. Yo no debo de, incluso el líder me enseñó que ni el mucho hablar en lengua. Y respeto, vuelvo y digo, respeto a las personas que hablan en lengua, respeto todos los ministros evangelistas que viven predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, los respeto. Amén. Pero hay que cambiar la forma, porque yo digo que el hablar en lengua no es para lo del mundo, es para lo de la iglesia. Amén. Y el hablar en lengua tiene dos contextos: es para edificación propia y para la edificación de la iglesia. De iglesia. Pero si no hay un intérprete dentro de la iglesia, hay que callarse. Ahora bien, muchas veces invitamos a personas a predicar un mensaje al mundo y hablamos más lengua que lo que le vamos a decir al mundo. Entonces el mundo se va tal como vino porque no entendió el sermón. Entonces el mensaje del mundo tiene que ser un mensaje positivo, excéntrico, ¿sabes? Que te hable solamente de Cristo, de un Cristo que perdona, de un Cristo que liberta, de un Cristo que restaura, de un Cristo que cambia, de un Cristo que no importando en el lodazal que te encuentra, en la pudrición espiritual en que te encuentra, en Cristo que te restaura, un Cristo que te cambia, ¿sabes? Yo recuerdo cuando leo la escritura de la fama que tomó Cristo en todo el lugar donde él transitaba. Y así también tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que tener esa fama de que el impío que queda a la esquina, a la derecha o a la izquierda de la iglesia, debe de entender que la única solución para cualquier problema, tanto espiritual como físico, que él esté atravesando, es la iglesia. Amén. Por eso dice que Jesús llegó a una aldea. La Biblia está ahí en los evangelios sinópticos y dice que había 10 leprosos, pero ellos no tuvieron que predicarle, ellos vieron a Jesús. Cuando vieron a Jesús, ellos mismos gritaron y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo ellos gritan a Jesús? Porque ellos habían oído de Jesús, ¿sabes? Entonces, ¿por dónde viene la fe? Viene por el oír.
Ahora bien, no todos somos agradecidos, porque ahora mismo probablemente hayan personas que me están escuchando que Jesús la sanó de cáncer. Ahora mismo hay personas que me están escuchando que Jesús la sanó de SIDA. Ahora mismo hay personas que Jesús en el momento de cierre de COVID estaban en una cama muriéndose y Jesús lo sanó de COVID. Ahora, wow, Dios mío, siento a Dios. Mira, siento a Dios. Ahora mismo hay personas que Dios la ha sanado del lecho de la muerte, pero han seguido su vida normal, común y corriente. Pero se le olvidó de que ellos estaban al borde de la muerte y vino un Cristo de poder y lo sanó. Ahora bien, de los 10, hubo uno que se devolvió. Ahora bien, Cristo te puede sanar. Oye, yo quiero que entienda esto. Cristo te puede sanar. Cristo puede traer abundancia, bendición a tu vida. Pero solamente Cristo trae salvación al que es agradecido. Escucha esto. Cristo puede traer salvación. ¿Sabe qué? Al que se devuelve y se arrodilla y le dice: reconozco que el único Dios que perdona, que sana, que restaura, que rompe la cadena, eres tú, Jesús de Nazaret. Amén. No, eso es así, varón. Dios te bendiga. Aleluya, santo sea el Señor. Ay, Padre, qué candela. Pues bien, uno de los puntos clave que usted dijo ahí, pastor, que yo me quedé metiendo en esa palabra, que el pueblo, aleluya, los de afuera temían por lo que estaban viendo. Eso quiere decir que nosotros, la iglesia, tenemos que imitar a Cristo y que el mundo imita a la iglesia. Amén. No que nosotros son inversos, porque la cosa está inversa. Que la iglesia está imitando al mundo. ¿Usted me está entendiendo? Ay, Padre. Porque eso es terrible, usted lo dijo ahí. Usted lo dijo claro, yo de una vez me llegó esa palabra, que ellos estaban viviendo la iglesia cuando porta el poder del Espíritu Santo, los que están fuera gimen por los que están fuera gimen por el amor y la gimen por el propósito divino del Espíritu Santo. Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, el punto más céntrico, cuando la iglesia tiene el amor, los que están afuera gimen: yo quiero ir para ese evangelio. Así es. Yo quiero ir para ese evangelio que Dios mío, que desde niño me llevaron allá, que mi abuela me llevó, que me dormí, me ufandé, a Mashem y a Nacao. Aleluya, que desde niño yo estaba sentado en una silla y Dios hablaba conmigo. Dios antes utilizaba a los niños para hablar dentro de la iglesia. Aleluya, pero lo que ha aumentado es la maldad dentro del mismo pueblo de Dios. Aleluya, la falta de lealtad hacia Dios en primer lugar y hacia el prójimo. Aleluya, la iglesia debemos volver al principio, debemos volver al amor, a la restauración, al perdón. Aleluya, santo sea el Señor, porque eso dio el leproso. Aleluya, no tuvieron que decirle: ahí venía Jesús. Ellos desde que escucharon el murmullo dijeron: ahí viene el que me va a sanar, ahí viene el que me va a restaurar, ahí viene el que me va a dar la palabra de vida. Yo sé que no soy nada, yo sé que quizás le fallé, pero yo sé que Él me va a levantar. Aleluya, santo sea el Señor. Ay, Dios mío, Padre. Y Dios quiere que nosotros cambiemos de mentalidad. Dios quiere, pastor, que nosotros, la iglesia, volvamos al principio de todas las cosas. Aleluya. Y yo sé que su esfuerzo, como dice la palabra de Dios, no será en vano. Empeñense en la palabra de amor, de restauración. Aleluya. No toleren cosas que no seamos permisivos. Cosas que hay que hablarlo, cosas que hay que corregirlo, pero hay que corregirlo dentro del pueblo. Amén, así es. Como usted decía, mi pastor, no hay que llevar un mensaje afuera donde el problema está dentro. Aleluya, donde el problema está dentro, no hay que llevar mensajes afuera, porque el problema acontece dentro de un lugar, dentro de un entorno. Aleluya. Y si tú eres un evangelista, si tú eres un predicador, si tú eres un profeta, lo que se tenga que arreglar en la iglesia se arregle en la iglesia. Amén, así. Y afuera se da un mensaje de cambio, de restauración. Aleluya. Un mensaje de amor, de bondad y mansedumbre. Que es lo que está faltando hoy en día el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, lo que estamos enfocados en tener los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que ellos tengan aquí. Aleluya, para hacer muecas, para hacer pantalla, para no hacer nada. Aleluya, porque muchos hablan molesto y quizás no perdonan a nadie. Amén. Aleluya. Dios mío, volvemos al principio del perdón. Aleluya. Santo sea el Señor contigo, mi pastor, que estamos prendidos sí o sí. Amén. Pues bien, entonces, es como le decía, el perdón es esencial. Es esencial en toda la esfera. Amén. Pero muchas veces, escucha esto, muchas veces Jesucristo quiere perdonar y restaurar a una persona y nosotros mismos no lo dejamos. Oiga, nosotros mismos no lo dejamos. Hay cierto Jesucristo quiere limpiar al ladrón del barrio
y nosotros mismos no lo dejamos. Dios mío. Porque nosotros mismos dudamos en que Jesús puede hacer el milagro en su Ay, tiempo. La Y gloria. si no es así, entonces nos vamos al libro de los Hechos. Ay, Padre. Cuando Dios tiene el encuentro con Saulo, Amén. le dice el Espíritu